Buenas tardes, chicos. Entonces, como ustedes saben, pues de acuerdo a los lineamientos de la universidad hemos tenido que recurrir a esta sesión sincrónica. Pues algunos problemas de movilidad me hicieron también considerar inicialmente hacer la grabación de la clase para ustedes. Entonces les solicito pues mucha atención porque hoy vamos a tener un quiz respecto a esta presentación, el cual ustedes van a poder encontrar al final de esta presentación un código QR con el cual van a ser evaluadas las temáticas de las cuales les voy a hablar justamente en esta tarde noche. Entonces, inicialmente ya habíamos hablado brevemente de lo que es una red neuronal, de que la unidad básica de estas redes neuronales es un símil que se hace sobre el funcionamiento de una neurona, pero realmente no es que sea una neurona biológica tal como las concebimos nosotros desde el colegio, sino que simplemente es una analogía para representar desde el punto de vista matemático cómo podemos utilizar una neurona para tomar una decisión de tipo binaria. Como les comentaba, 1, 0, si es un problema de clasificación, entonces mirar si tenemos una máquina a la cual le tenemos que hacer mantenimiento o no, es una clasificación también de tipo binario. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa, poder clasificar si una empresa con ciertos parámetros, ciertas variables, podemos tomar la decisión de si va a bancarrota o no va a bancarrota. O, por ejemplo, si tenemos que hacer un cambio en la tecnomecánica o no, por ejemplo, de un carro, una moto, etcétera, etcétera. Son algoritmos que nos ayudan a clasificar, pero también a generar regresiones. Regresiones, recuerden que son problemas de predicción, como por ejemplo cuál va a ser mañana el número de operaciones en Uber que se van a llevar a cabo en la ciudad de Bogotá, o por ejemplo cuántos apartamentos se van a vender mañana en la ciudad de Bogotá o en todo el país. Eso hace parte de números que hacen justamente que el problema se convierta en un problema de regresión. Y hoy vamos a hablar justamente de los hiperparámetros, porque estos hiperparámetros son los que nos van a ayudar a construir mejores redes neuronales. La ventaja de una red neuronal es que aprende no linealidades en el conjunto de datos, es decir, aprende características en el conjunto de datos que pueden ser muy complicadas, pero tienen un gran inconveniente y tiene que ver con la parte de la interpretabilidad. Usted recuerda cuando vimos regresión lineal, en regresión lineal nosotros teníamos unos parámetros que eran beta 0, beta 1, beta 2, etcétera, y estos eran interpretativos porque nosotros decíamos, por ejemplo, que por una unidad en la pendiente de un beta 0 podíamos determinar si el precio de apartamentos subía o bajaba cierta cantidad de unidades de acuerdo justamente a la interpretabilidad que se le diera a ese parámetro beta. En este caso no tenemos esta opción. Es muy buena la red neuronal, aprende muchas cosas complejas en términos de estructura de los datos, pero se pierde la interpretabilidad. Es decir, yo no puedo decirle a usted cuál de los parámetros que nosotros calculemos, por ejemplo, una red neuronal, que como vimos en unos casos fácilmente pueden ser 11.000 parámetros, 10.000, 50.000, 1.000.000 de parámetros. No le puedo asegurar cuál es la significancia estadística de cada uno de ellos y por ende vamos a perder un problema de interpretabilidad. Y pues ahí es donde estos modelos se conocen como modelos de caja negra por ese motivo. Sin embargo, se está trabajando muy fuertemente en lo que es la inferencia causal para encontrar justamente cuáles son los parámetros que son causales y que adicionalmente se pueden utilizar unas variables de tipo instrumental o instrumentos que nos permitan garantizar en este caso una mejor causalidad sobre los modelos y que estos modelos deben de ser un poco tanto de caja negra y se vuelvan más interpretativos. Estas redes neuronales, como les comentaba, se conectan en capas y aprenden de estos datos y pues en general nuestro problema siempre va a ser el mismo, que corresponde al problema que hemos visto, y es que tenemos un modelo, los parámetros del modelo, la función de costo y un problema de optimización, y este problema de optimización se resuelve por ejemplo de forma analítica o por optimización numérica. Entonces acá quiero hacer un paréntesis y es
Ustedes recuerdan, por ejemplo, para la parte de regresión lineal nosotros teníamos eh, este modelo de que y es igual a beta 0 más beta 1 por x1 más puntos suspensivos más beta nxn, donde las x1 hasta las xn son las características del modelo. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos interesados en conocer si tenemos un problema en donde queremos estimar la demanda de venta de los apartamentos de la ciudad de Bogotá para el mes de noviembre y diciembre, pues tendríamos que recolectar unas variables, y esas variables, por ejemplo, pueden ser el metro cuadrado, la zona donde viven, ¿cierto? Habíamos visto que, por ejemplo, recoger cierta cantidad de veces las basuras también hacen que el precio de un apartamento o una casa suba o disminuya. Habíamos visto también una base de datos como la Boston Housing Data, que decíamos que tenía una variable estatus que era una variable sesgada y que ahí teníamos un problema de sesgo sobre los datos que podíamos llegar a tener. Pero al final, si ustedes recuerdan, nosotros teníamos que encontrar este beta a partir de un problema de optimización, que era encontrar el argumento mínimo de beta tal que y gorrito menos y sub i elevado esto al cuadrado y la sumatoria de n igual a 1, o bueno, en este caso es de igual a 1 hasta n de 1 sobre n. Decíamos que esto era el RMSE, que era el root, sí, mentiras, este era la suma de cuadrados de los errores. Si ustedes recuerdan, nosotros derivábamos respecto a beta 0 y beta 1 inicialmente cuando teníamos un problema de regresión lineal normal, es decir, sencillo, de este estilo. Digamos que derivábamos respecto a beta 0 y respecto a beta 1 y encontrábamos los valores de beta, pero nosotros para el problema de regresión encontramos que efectivamente este beta lo podemos escribir como x transpuesta por x, esto elevado a la menos 1, esto x transpuesta por y entonces decíamos que los beta los podíamos encontrar a partir de los datos. La única condición es que esta matriz fuera invertible, porque donde no fuera invertible significaba que podríamos tener un problema posiblemente de colinealidad en nuestros datos, es decir, columnas que se estuvieran repitiendo y que se estuvieran expresando como una combinación lineal. Nosotros, si cumplíamos esto, encontrábamos los beta. Esto es una forma analítica porque al fin y al cabo estamos utilizando herramientas como cálculo diferencial para poder encontrar de una manera cerrada en la solución los valores de beta. Esto no siempre es posible porque, como yo les comentaba, pues depende mucho de la función de costo que nosotros tengamos. Recuerden que lo que estamos haciendo todo el tiempo es, este es mi beta 0 y este es mi beta 1. Entonces lo que yo quiero hacer es encontrar el mejor beta 0 y beta 1 que haga que y menos y al cuadrado, cuando haga la suma de todo esto, sea la más pequeña posible, lo más pequeño. Porque decíamos que teníamos una recta y teníamos, por ejemplo, este dato, y este es el dato que estimó el modelo, y este era, por ejemplo, el dato real. Entonces medíamos esta distancia. Pero este beta 0 y beta 1 puede cambiar en el espacio del conjunto que nosotros tenemos como valores para la función de optimización, que era acá un beta 0, acá un beta 1, y acá lo que tenemos es el RMSE, que es decíamos que era el root mean square error, pero acá lo que teníamos era que encontrar este valor máximo, que era el que hacía que esta distancia fuera más pequeña. Entonces este beta 0 y beta 1 eran los valores óptimos, y entonces todo esto se reduce a un problema de buscar una función de costo, y esa función de costo se debe optimizar bajo algún modelo o algún algoritmo que nos permita optimizar esa función de costo. Ahorita les voy a comentar algunos de ellos, pero el más famoso es el descenso del gradiente, o también está, por ejemplo, el descenso del gradiente estocástico. Hay otro que se llama Nesterov, o hay otro que se llama, en general vamos a tener diferentes modelos que me van a permitir a mí establecer de alguna manera cuál es el mejor optimizador. Volviendo entonces acá justamente a la presentación, entonces nosotros tenemos siempre el modelo, los parámetros del modelo que queremos estimar son los beta, en este caso son los W0, W2, W1, más los sesgos que son los B, B1, B2,
Y este problema de regresión logística, lo que les comentaba, es lo mismo. Tenemos un modelo, pero en este caso, ese modelo de regresión logística es un modelo que me sirve a mí, en este caso es para clasificar. Entonces la regresión logística es, esta y logística simplemente es 1 sobre 1 más e a la menos z, por ejemplo, donde ese z viene a ser beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2 más, o sea, es una regresión lineal metida en esta forma. Pues que esta forma es interesante porque la forma de esto es justamente evaluada entre 0 y 1, y entonces esto me va a permitir tener un valor para la y de salida que me va a decir o es muy cercano a 1 o muy cercano a 0, y va a tener un problema de clasificación. Es un problema de clasificación binaria, ¿sí? Porque yo puedo tener otros problemas de clasificación que no necesariamente sean binarios. Por ejemplo, si usted piensa en el sistema de salud de Colombia, un médico que esté interesado en clasificar a sus pacientes y en determinar qué tipo de enfermedad crónica puede llegar a desarrollar, pues podemos tener, por ejemplo, la obesidad, la diabetes, enfermedades de tipo cardiovascular, ¿sí? Enfermedades asociadas al riñón. Entonces estas ya van a ser caracterizaciones o van a ser clasificaciones sobre un conjunto de individuos, pero va a ser multiclasificativo, o en este caso va a ser una multiclasificación no solamente binaria, sino ya vamos a tener un conjunto de enfermedades que, como les decía, puede ser enfermedades cardiovasculares o diabetes, obesidad, y usted clasifica. Usted va ahí, mira con ciertas características que deben tener los individuos y usted va clasificando. Pero esto acá ya usted clasifica con 1, 2, 3 clases, 3 categorías. La binaria solamente recurre a 2 categorías, y entonces en ese caso usted puede utilizar una función como la softmax. La función softmax nos ayuda a clasificar muy bien cuando tenemos problemas de clasificación multiclase. Entonces volvemos acá a la presentación, y entonces la estructura va a ser la misma. Tenemos un modelo, unos modelos entregados generalmente por la estadística, unos parámetros a estimar, pero el problema de aprendizaje se reduce realmente es en optimizar la función de costo, porque usted de alguna manera, si lo piensa de una manera muy humanamente posible, usted aprende a reducir el error que usted comete, por ejemplo, al amarrarse los zapatos, cuando usted se da cuenta que el nudo queda bien hecho. Pero entonces usted tiene un referente real, que es, por ejemplo, la persona que le está enseñando a amarrarse los zapatos, y esa persona para usted es la persona que sabe que se está amarrando bien los zapatos. Usted va y hace el nudo y le va quedando suelto, pero cada vez que usted lo intenta le va quedando menos flojito hasta que usted logra igualar a la persona que le enseñó. Ahí implícitamente, no sé muy claro, pero hay una función de costo, y la función de costo estaría entre el nudo real y el nudo que usted está tratando de imitar. Aquí obviamente no hay unos nudos, pero sí lo que se tiene son datos reales, es decir, una variable de salida que ya sabemos que es una variable de clasificación de tipo binario, donde podemos tener justamente esos valores o no, y adicionalmente pues usted lo va comparando, ¿sí? Ahora, este problema de optimización es un problema justamente que se resuelve generalmente de forma numérica. Ahí van a venir los algoritmos que nos van a permitir utilizar de forma numérica un sistema, un aparato como lo es el cálculo diferencial, para poder entregar nuevamente estas derivadas que van a ser de alguna manera la materia prima para poder encontrar el error asociado a que la red esté aprendiendo o no. ¿Listo? Eso generalmente recibe un nombre y se llama backpropagation, y el backpropagation es simplemente utilizar los errores obtenidos, devolvernos al inicio de la red neuronal con el objetivo de actualizar los pesos, porque los pesos que se actualizan van a ser los responsables para nuestros problemas de clasificación y de regresión, y estos son los que nos van a permitir encontrar los mejores escenarios posibles para nuestros modelos. Entonces, eso es respecto a los parámetros. Sin embargo, nosotros también tenemos que sintonizar unos hiperparámetros que, como les voy a mostrar, pues están asociados justamente a problemas que tienen que ver con número de capas, número de neuronas, entre otros. Ahora, algo muy importante es que cuando usted genera
un modelo de regresión lineal o un modelo de regresión logística, es decir, un modelo para clasificar o un modelo para predecir, nosotros tenemos unas métricas. Recuerden que las métricas por excelencia para la regresión son el MSE, ¿cierto? Son también el MAE y también el R cuadrado, es decir, el coeficiente de determinación. Para el caso de la clasificación utilizamos lo que es la matriz de confusión. Ya habíamos visto lo que son verdaderos positivos, falsos negativos, falsos positivos y verdaderos negativos, y con eso podíamos generar unas métricas que son la sensibilidad o el recall, la precisión y el F-score, que ya lo habíamos visto en un taller anterior, y que esto se puede calcular por cada clase. Entonces, en general, el problema de aprender para una red neuronal consiste en hacer un proceso de optimización sobre la función de costo y adicionalmente evaluar las métricas de rendimiento que nosotros tenemos. Por eso el primer paso sería reconocer el aprendizaje como un problema de optimización sobre una función de costo. Los segundos son los errores comunes que nosotros tenemos que reconocer, son las métricas que evalúan ese error. Si bien el problema es de regresión, ya tenemos unos estadísticos como lo pueden ser el MAE, el R cuadrado o el RMSE, y para la clasificación, como ya les había comentado, pues tenemos un problema asociado a la matriz de confusión, que es la que nos permite evaluar esas métricas. Entonces, acá volviendo a este tema de detección de correos spam, lo que estamos haciendo es inicializar con unos pesos que realmente nosotros no sabemos muy bien cuáles son, pero nosotros tenemos estos pesos de acá, y entonces, por ejemplo, acá lo que estamos diciendo es que lo que yo necesito hacer es evaluar y calcular utilizando estos pesos que están en la primera capa, después multiplicarlo por el vector de entrada, que son las características. En este caso sería el 3, 1 y 4, y con los sesgos evaluarlo sobre la función que nosotros tenemos, y ya con eso mirar nuevamente en la segunda capa qué va a suceder. Pero esto se puede hacer de varias capas o varias neuronas. Entonces, por eso acá sí les quiero mostrar aquí, ya les voy a mostrar a lo que vamos a tener acá, y es lo siguiente. Espera, acá era un momentico. A ver si está por acá. No encuentro, a ver. A ver si me encuentro acá, a ver si lo tengo acá en la presentación. Discúlpenme un momento, pero acá en la presentación, sí, acá creo que lo voy a tener. Si era ese o era este anterior, bueno, no lo veo ahora. Lo que les quiero mostrar es un ejemplo de interactivo de TensorFlow, pero ya se los voy, denme un minutico, ya se los busco. Ya, pues entonces listo, con esto vamos a obtener justamente en este playground de TensorFlow. Es un modelo, es una página interactiva que nos permite variar algunos de estos hiperparámetros. Estas redes ya las hemos visto. Entonces miren, usted acá tiene un conjunto de datos. Voy a ampliar un poco más esto. Usted acá tiene un conjunto de datos. Podemos tener este conjunto o este. Uno de los primeros hiperparámetros que yo quiero cambiar es, por ejemplo, este radio of training, que realmente es el conjunto de datos que estoy utilizando para los datos de entrenamiento. Recuerde usted que nosotros generalmente dividimos los datos en datos de entrenamiento y datos de prueba. Los datos de entrenamiento son los que me permiten a mí entrenar el modelo y también justamente sintonizar estos hiperparámetros, pero adicionalmente a mí me toca utilizar sí o sí
unos datos de test, es decir, ponerlo a prueba si mi modelo aprende bien o no. Y aprender bien o no significa también que no vaya a cometer el error de sobreajuste. El error de sobreajuste, como les he comentado anteriormente, es cuando el modelo aprende muy bien del conjunto de prueba, digamos en este caso, perdón, del conjunto de entrenamiento. eh, Supongamos que usted tuvo una métrica como el R cuadrado de coeficiente de determinación para un proceso de regresión del 0.9, entonces eso está explicando, es el 90% de la variabilidad del modelo, lo explica muy bien de alguna manera, el 90% es muy bueno, pero se da después a la prueba, y entonces usted se da cuenta que en la prueba usted tiene una métrica muy por debajo, le da por ejemplo 0.8, 0.7, entonces lo que está sucediendo es que usted está aprendiendo muy bien de los datos que usted tiene y está sobreentrenando, es decir, está memorizando muy bien todo del conjunto de entrenamiento, pero realmente el conjunto de test o de prueba es muy pobre. Mire que acá, si yo le doy a esta parte mostrar los conjuntos de test, acá van a aparecer, ¿sí? Y a medida que yo reduzca, por ejemplo acá, perdón, a medida que yo reduzca conjunto de entrenamiento, mire que el conjunto de prueba va a aumentar, ¿sí? Porque si usted tiene 1000 datos, pues de esos 1000 datos 60% son que 600 se van para entrenamiento, pero 40% se van para esta parte. ¿Qué es lo que es interesante? Que cuando usted tiene muchos datos, usted puede darse el lujo de colocar, por ejemplo, hasta un 60, 70, un 50% de entrenamiento. ¿Listo? Muchos datos, póngale más de 1000, 10.000, 100.000. Pero cuando usted tiene una muestra muy pobre, entonces hay varios problemas. Primero, esa muestra pobre puede que no esté balanceada en sus clases y toca utilizar métodos de generación de datos o de reducir datos en una clase para que queden balanceadas las clases. Por ejemplo, clases de que usted está tratando de predecir una enfermedad y son 3 tipos de enfermedades, pero se da cuenta que una de esas enfermedades se repite 100 veces mientras que las otras dos solamente se repiten 10 veces. Ahí hay un desbalanceado de clases. Entonces, un hiperparámetro está asociado justamente a la tasa de entrenamiento. Esta es la tasa de entrenamiento. Lo voy a dejar acá con 90. Acá el problema es que yo quiero separar estos datos que están en naranjita y en azul, que usted visualmente lo puede hacer, ¿sí? Ahí es donde debe quedar otra vez la claridad de que una cosa es lo que usted visualmente puede hacer, pero otra cosa es lo que usted tiene que enseñarle a estas redes. Si usted acá con esto puede aumentar o disminuir las neuronas en cada capa, aquí tenemos solamente 2 capas, pero adicionalmente usted puede aumentar o disminuir las capas. Es decir, que usted aquí tiene justamente un modelo donde puede aumentar las capas. Aumentar las capas hace que tenga mayor profundidad la red y entonces usted va a encontrar, por ejemplo, un campo del Machine Learning que se llama Deep Learning, que es aprendizaje profundo, y ese aprendizaje profundo hace referencia a la profundidad por el número de capas. Usted puede tener arquitecturas de redes neuronales como por ejemplo ResNet 50, que es una red que tiene 50 capas en profundidad, y si usted busca ResNet 18 pues va a ser una red que tiene 18 capas en profundidad. Esas son capas ocultas y generalmente cuando usted tiene más capas pues va a tener una posibilidad adicional de aprender datos que son altamente no lineales en sus representaciones funcionales, pero el problema es que puede también generar sobreajuste, entonces hay que mantener ese balance. Nosotros ya ahorita les muestro cuáles son los hiperparámetros para mantener un bajo sobreajuste en los modelos. Esta ResNet fue ideada inicialmente por Microsoft para problemas de detección de imágenes, y lo que se tenía inicialmente era justamente una red que se fue entrenando, y estas redes ya que fueron entrenadas, cuando uno las vuelve a utilizar, son redes que se llaman preentrenadas, porque ya alguien lo hizo, ya alguien como que le ayudó a resolver ese problema de buscar esos hiperparámetros, porque realmente en ese punto es donde va a estar, digamos, el corazón mismo de poder entrenar estos modelos. Entonces, por ejemplo, si usted ve,
aquí en el notebook que yo les compartí para el taller, ustedes acá cuando van a la parte de entrenamiento de la red neuronal, es decir, acá lo último, este semana 12-14 no, este no fue el que les compartí, ya les abro el que les compartí, que fue este de acá. Este notebook que les estoy abriendo ahí fue el que les compartí para la actividad del taller 5. Para eso, ustedes si se dan cuenta, ya algunos les había comentado, pero en general para recordarles, usted se va al método número 2, que es donde está las redes neuronales, y a mí me interesa es que usted en esta que dice búsqueda de hiperparámetros de grid search cross validation pueda llegar a hacer el cambio de algunos de los hiperparámetros. Por ejemplo, esta función Adam, Relu, ya les voy a explicar con calma qué es, pero usted la puede ir cambiando. Por ejemplo, mire, algo que hemos cambiado acá con este visualizador es el número de capas y el número de neuronas. El número de capas que usted puede ir cambiando son, por ejemplo, estas de acá. Acá usted tiene 3 capas, en la primera capa tiene 16 neuronas, 8 neuronas y 4 neuronas. En la segunda capa tiene 32, en esta segunda configuración tiene usted 2 capas, la primera capa con 32 neuronas y 16 neuronas. Usted puede simplemente agregar una capa nueva, digamos, usted puede llegar y agregarla. Entonces usted puede llegar y decir, listo, yo voy a hacer una de 32, de 16, de 8, de 4 y de 2. Ahí, eso es lo que necesito que ustedes hagan, y es cambiar alguna de esas líneas. Aquí lo que estamos diciendo es que ahora tengo es un sistema de 5 capas. En la primera capa tengo 32 neuronas, 16 en la segunda, 8, 4 y 2 en la tercera. Esto lo voy a dejar tal como estaba, que es en este caso el original que ustedes tienen allá. Tenemos un regularizador que, como ustedes bien saben, es el L1 y el L2. Para recordarles, ya lo hemos visto, regularizador L1 y L2. Entonces, cuando veamos acá las imágenes, usted se va a dar cuenta que usted efectivamente acá tiene un regularizador que ya hemos visto, que le habíamos dado otro nombre, que era justamente la penalización tipo Rich y lazo. Rich, recuerde que era la circunferencia, y lazo es justamente esta de el rombo que nosotros tenemos acá. Con esto penalizábamos al modelo para que no cometiera sobreajuste. Por eso cuando usted se va acá a este visualizador, nosotros acá tenemos un regularizador de tipo L1 y L2. El L1 es lazo y el L2 es Rich. ¿Listo? Y esta tasa de regularización, si nosotros nos vamos al modelo de regresión lineal con penalizador o penalización en este caso, usted se va a dar cuenta que en la fórmula que nosotros tenemos acá, tenemos justamente un regresor de tipo Rich, donde este lambda de acá lo podíamos cambiar, y ese lambda, si ustedes recuerdan, hacía que la circunferencia fuera más grande o más pequeña, y eso me permitía penalizar la función de costo. Acá, para recordar, lo que estamos haciendo era esto. Nosotros tenemos acá un eje de los betas, si ustedes recuerdan, beta 0, beta 1, acá estaba la función de costo, y entonces esa circunferencia realmente era algo así como este estilo. Esta es una circunferencia, entonces esto es un cilindrito por acá, o bueno, acá lo voy a cambiar un poco, hacerlo así de esta forma, un cilindrito acá, y entonces este punto de acá es el que me está diciendo que este va a ser el mejor beta 0, beta 1 con penalización, porque este puede ser el mejor beta 0, beta 1 de la función de costo y es el mínimo local, pero recuerden que si esto nos está generando sobreajuste, me toca penalizarlo y poner de alguna manera una restricción que me mueva un poco ese beta 0, beta 1 de la función de costo. Eso evita que no tenga un sobreajuste, y eso es lo que me está mostrando, por ejemplo, en este caso, digámoslo así, simulador interactivo. Y ese lambda, pues dependiendo del lambda que nosotros le coloquemos acá, pues vamos a tener justamente sobre el regularizador, claro está, vamos a tener una circunferencia o un rombo mayor o más pequeño. Acá también podemos poner si el tipo de problema es
de regresión o de clasificación. Acá inicialmente estamos en un problema de clasificación, pero usted lo puede cambiar. Entonces, esta tasa de aprendizaje, en este caso la función de activación, como les he dicho, la tangente hiperbólica, la sigmoide son muy buenas para clasificar, las ReLU son más que todo para problemas de regresión. Acá por ejemplo podemos utilizar una sigmoide, usted acá puede aumentar las neuronas, aumentarlas, disminuirlas, acá no siempre todas las tiene que dar iguales. Cada uno de estos valorcitos, cuando usted va y se pone acá, dice, uy, el peso, menos 0,11, menos 0,46. Vámonos a este de acá inicial que dice menos 0,27. Si usted cambia cualquiera de esas cosas acá, mire que el peso también cambia. El peso se actualiza de acuerdo también a los hiperparámetros que uno utilice. Usted al final, esta parte que yo les decía, la tasa de aprendizaje y el regularizador, son estos valores de alfa. Este alfa usted lo puede cambiar. Alguien puede decir, bueno, yo le quiero agregar más, le puedo cambiar a un 5, etcétera, etcétera. Recuerde que el Grid Search Cross Validation lo que está haciendo es buscar los mejores hiperparámetros del modelo, pero en este caso estamos cambiando justamente los datos de entrenamiento, los estamos dividiendo en 3 grupos. ¿Cómo sé que se están dividiendo en 3 grupos? Porque acá este SV es el Cross Validation. 3 grupos, ¿qué significa? Entonces acá vuelvo y les comento acá rápidamente. Cross Validation Grid Search. Aquí en la librería que estamos utilizando, que es Scikit-Learn, para el problema que tenemos en el taller número 5, aquí les voy a mostrar si están acá las imágenes. Acá no están, pero ya las busco acá. Acá. Entonces, pero que nosotros lo que estamos diciendo es que mira, acá tenemos unos parámetros, un conjunto de datos, tenemos un conjunto de entrenamiento, utilizamos cross validation con los parámetros, buscamos los mejores parámetros, reentrenamos el modelo. Si está bien, miramos la evaluación final sobre el conjunto de datos, que son el conjunto de datos de tipo prueba o el de test, que dejamos de 10%, 20% al final. Eso acá en el código está acá. Esta tasa que dice validation fraction, ese 0.2 en el código, simplemente indica que es el conjunto de prueba que corresponde al 20% de los datos totales que nosotros tenemos. El otro 80% en que se va en entrenar. Max iteration son las veces en donde nosotros tenemos que volvernos al problema de backpropagation. Este problema de backpropagation de una vez se los explico acá con una imagen. Entonces aquí con esta imagencita la podemos ver acá. Entonces acá tenemos acá, con esto podemos mirar. Entonces tenemos lo siguiente: usted tiene las entradas, van entrando en las diferentes neuronas, en las diferentes capas, y usted tiene las salidas. Como él necesita ir aprendiendo el error que él comete, entonces él se va a devolver. Entonces por eso es un backpropagation. Lo que pasa es que se va volviendo capa por capa, entonces el error se va propagando capa por capa hacia atrás. Entonces acá miremos otra imagen que no me pida nada de eso. Acá seguramente hay otro. Entonces aquí está mostrando un videito en YouTube, pero acá estamos mirando que justamente estamos devolviéndonos. Este SSR es el error, y entonces aquí hacia atrás hay un proceso que se llama un proceso de derivación, que es el que les estaba comentando, y acá está la mejor forma, porque claro, acá estamos mirando las diferencias en los valores obtenidos. Nos comenzamos a devolver y vamos actualizando cada vez estos pesos. Entonces esa es la manera correcta que se hace para calcular el error que comete la red neuronal, y es la forma en la que ella aprende. Parece sencillo, pero pues eso le costó 20 años a la comunidad científica, en este caso a la comunidad que estaba trabajando sobre algoritmos de aprendizaje de máquinas. Les tomó 20 años, y es lo que se llama el primer invierno de la inteligencia artificial, porque no sabían primero qué funciones de activación utilizar, y adicionalmente no sabían cómo retropropagar el error hacia atrás.
Eh, yo les he mencionado algunas funciones de activación, pero por ejemplo una función de activación, si usted me dice, digamos que y es igual a x a la 3, es una mala función de activación. Porque como tenemos que ir derivando hacia atrás el error, digamos acá, voy a mostrarles acá, tenemos capa, 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 capa. Acá tengo la y de salida, me da 1 o 0, pero yo obtuve un valor de 0.8, pero yo sé que el valor más óptimo va a ser 0.9, entonces para obtener este 0.9 a mí me toca actualizar todos estos pesos, acá todas las conexiones, etcétera, etcétera, que es como lo que les estoy mostrando allá en la parte interactiva. ¿Cuál es el problema? Que como tengo que volverme, cada vez que yo me devuelva me toca derivar. Y entonces cuando yo derivo una función como x a la 3, pues yo en la primera derivada voy a tener 3x al cuadrado, pero en la segunda derivada voy a tener 6x, en la tercera derivada voy a tener 6 y en la última derivada, que sería la cuarta, 0. Entonces si yo tengo un sistema que tiene por ejemplo 5 capas y utilizo una función de activación como x a la 3, el problema es que los polinomios se van a eliminar, ¿listo? O sea, se van a desvanecer. Entonces ese es un problema porque ese problema se conoce como el problema de desvanecimiento del gradiente. Entonces cuando usted va y busca desvanecimiento del gradiente, para mostrarle gráficamente que lo que está pasando ahí es que justamente se está eliminando esa función de error y se va a hacer 0. Y entonces pues tampoco, la idea tampoco es que se haga 0, porque entonces usted no va a saber al final cuáles son los pesos de las primeras capas de entrada que tenía que actualizar. Entonces detrás de esto hay un conjunto de problemas que nosotros tenemos justamente. Ahora, si nosotros vamos y miramos, Grid Search es muy bueno en el sentido que nos ayuda a calcular de alguna manera todos estos valores de forma automática, es decir, todos estos valorcitos que nosotros acá estamos moviendo, aumentando, Grid Search lo hace de forma automática, igual que Random Search. Cuando usted le da acá inicializar, entonces usted se da cuenta que acá se forma una imagen y esta es la función que nosotros conocemos como función de costo. Acá inicialmente yo esperaría que al ser un problema de clasificación aquí hubiera un cambio. No lo hay, es decir, no se ha clasificado muy bien, ya les voy a mostrar por qué. Acá si yo utilizo por ejemplo funciones como tangente hiperbólica y vuelvo y hago lo mismo, mire que acá el espacio, o sea estos colores están aprendiendo, esto se ve o se visualiza en esta curva, que es una curva que se conoce como la curva de aprendizaje, en donde uno espera que inicialmente cometa mucho error y al final comience a clasificar. Igualmente está cometiendo todavía unos pequeños errores. Entonces, no solamente es necesario cambiar a veces la función de activación, a veces me toca agregar más características al sistema, ¿sí? Por ejemplo, de este estilo, las puedo dejar ahí. A veces puedo utilizar menos neuronas, ¿sí? Y menos capas, aquí, digamos. E igualmente ahí puedo ir aprendiendo del espacio de características. Puedo aumentar este valor en la tasa de regularización, si hay sobreajuste, esta tasa de aprendizaje sobre el modelo. Puedo utilizar acá, como les decía, la función tangente hiperbólica. De pronto no necesito utilizar un regularizador, porque acá no utilizo un regularizador, entonces como que aprendo un poco mejor. Acá yo puedo utilizar menos neuronas acá, listo. Puedo utilizar menos capas. Entonces la idea es que ustedes interactúen con esto. Un primer reto acá es si yo puedo encontrar el mejor espacio divisorio utilizando la menor cantidad de neuronas posibles. Mire que aquí el tiempo de la tasa de aprendizaje le está tomando un mayor número de iteraciones. Entonces estas iteraciones también es un hiperparámetro que uno puede cambiar. Ese no se puede acá digamos cambiar,
pero también está, mira, acá también están los conjunticos de datos, y acá pues también se va como se está mostrando los colores de la clasificación. Acá no está clasificando de la mejor manera, porque clasificar de la mejor manera es que este azul, que es como una frontera, me diga, ah, pues lo que es azul, pero mire que hay cosas naranjas que está clasificando el azul. Entonces a eso es lo que tenemos que nosotros llegar a cambiar. ¿Sí? Mire acá, por ejemplo, podemos tener más complejidad en los modelos, más complejidad, más conexiones. ¿Listo? Y a ver acá cómo comienza a aprender. Está cambiando su frontera de aprendizaje, pero pues la idea es que se vaya comenzando a adaptar de estos modelos. Mire que ahí ya comienza a curvar un poco el espacio, no es tan sencillo, digamos, para este tipo de problemas. Mira, ahí ya comienza a alternar. Entonces esto es lo que nosotros queremos hacer de forma visual, pero que el algoritmo ya lo resuelve de forma automática. Digamos que esa va a ser la ventaja que nosotros vamos a tener. Entonces, como eso es lo que nosotros vamos a tener que hacer, entonces mi invitación es a que cambien estos valores no solamente en el grid search, sino también en el random search. En random search se demora un poquito más, pero usted, por ejemplo, puede quitar acá capas, o puede quitar neuronas en cada una de esas capas, y eso es, pues digamos, una de las neuronas, o de las capas que podemos utilizar en estos problemas de aprendizaje de máquinas. Ahora, para recordarles esta parte del cálculo de las redes, acá el problema de spam. Este problema de spam, simplemente como para repetirlo, este es un problema que usted lo puede hacer fácilmente con Excel. Acá yo simplemente voy a copiar los datos. Simplemente acá lo que yo quiero es copiar estos datos del W, que son 0.3, 0.2, 0.3. Estos de acá son 0.1, 0.1 y 0.2, y estos de acá son 0.2, 0.1 y 0.1. Este es el W, que voy a poner acá en amarillo, que corresponde a este W1, que son todos los pesos de la primera capa. Acá, porque hay 9 Ws, porque ustedes recuerdan acá, igualmente el dibujo son tres características, que son x1, x2, x3 multiplicadas con las primeras neuronas, que son 3 neuronas en la primera capa. Entonces serían 3 por 3, van a salir 9 valores que corresponden justamente a los 9 pesos de W. Pero adicionalmente hay que sumarles el sesgo, ¿sí? Que son 0.1, 0.3 y 0.1, que esos B son el primer sesgo, o son los sesgos de la primera capa. Entonces acá lo que nosotros queremos es meter aquí el vector de característica, que son el vector de características del primer dato, que sería 3, 1 y 4, es decir, este es x1, x2 y x3. Entonces aquí los voy a poner con otro colorcito, puede ser un colorcito verde acá. Y entonces lo que yo inicialmente quiero hacer es una multiplicación. Recuerde que la multiplicación que yo quiero hacer es que, como yo quiero encontrar los zetas, este z va a ser W multiplicado por x más los sesgos. Esto ya lo hemos visto y es para recordar que es un cálculo muy pequeño, no va a gastar mucho tiempo tampoco. Y entonces simplemente acá yo tengo que multiplicar toda esta matriz, ¿cierto?, por esta de acá. O sea, estoy multiplicando W con X. Y entonces ahí me salieron los... Ah, bueno, acá creo que me quedó
multiplicando solamente este por este, listo, entonces no hay problema, ya hagámoslo así mejor. Entonces tengo es este, acá lo vuelvo a hacer, entonces utilizo mmult de la primera fila, si hagámoslo ahí paso por paso, coma, con toda la primera columna, y a esto después le sumamos el sesgo que es 0.1, listo, dados 4. Si vuelvo y hago lo mismo, esto lo puedo dejar fijo, esto lo puedo dejar fijo, listo. Entonces cuando arrastre acá me toca tener cuidado porque este 1.5 es de A2, es decir, es esta de acá, y le sumé B2, mire que acá usted está, a B2 me refiero al sesgo de la neurona 2 de la capa 1, y este 1.2. Entonces esto es lo que nosotros llamaríamos como el Z1, el Z2 y el Z3. Y ahora viene, lo que tenemos que hacer es, ya encontramos en la neuronita, ya encontramos justamente esos valores, y ahora tengo que activar esa neurona porque la neurona no se ha activado, y la tengo que utilizar o activarla con la función sigmoide. Entonces acá la sigmoide simplemente es coger y colocar 1 dividido entre, acá voy a colocar 1 más la función exponente de menos lo que vale z1, que sería esto de acá, listo, y eso vuelvo y lo hago 3 veces, me da este valor, lo voy a poner acá en color moradito rosado, listo. Estos 3 valores que tengo acá ahora son los que se dirigen hacia esta neurona, es decir, hacia la última neurona. Ahora voy a volver a hacer lo mismo. Recuerden que lo amarillo corresponde a los W. Entonces ahora voy a volver a copiar el otro amarillo. Ya lo hicimos para el primer W de la capa 1. Ahora el siguiente W es 0.3, 0.3 y menos 0.1. Aquí voy a poner ahora mi vector de características, que antes era verde. Lo voy a poner acá. No copio los valores, solamente necesito colocar los valores acá. Y lo voy a volver a poner verde. Para indicar que ustedes tuvieran que volver a hacer esto, este va a ser la misma historia siempre, o sea, esto no va a cambiar. Ustedes pueden tener más capas y esto es lo que automáticamente van a tener que hacer. Y falta el sesgo. ¿Cuál es el sesgo? En este caso, como solamente ya hay una neurona, solamente va a tener un sesgo que es 0.1. Y entonces note que el resultado que vamos a tener finalmente va a ser este de acá multiplicado por este verde y sumarle el sesgo, que es este de acá. Entonces para eso, perdónme acá, que este me quedó mal, un segundito, me quedó mal porque no lleva el color ahí. Para eso pongo acá este 0,1 y entonces lo que voy a tener simplemente es la multiplicación entre esta fila por esta columna. Cierro y le tengo que sumar el sesgo. ¿Sí? Listo. Este valor de acá da 0.54. Ese fue el valor que ya va, este ya es el Y de salida. Este ya es el Y de salida, pero nos toca volverlo a activar. O sea, este valor va adentro, porque mire, toca volverlo a activar con una función sigmoide. Es decir, que me hace falta meter este 0.54, me hace falta meterlo otra vez en una función sigmoide. ¿Esa sigmoide quién es? Es 1 sobre 1 más exponente de menos el número que tengo y enter. Este valor es 0.63. Como 0.63 está más cercano a 1, lo clasificamos casi como 1 y entonces decimos que 1, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, 1 es spam. Eso es lo que nosotros tenemos ahí. ¿Listo? Ahora, mi invitación es a que ustedes utilicen este sistema de acá. Mira, acá ya van acá van
Este numerito que siguió corriendo son iteraciones, 440 iteraciones, chin, chin, chin. Pero en algún momento él se queda, mire. Mire que él se disparó, es decir, no encontró el óptimo. Trató de encontrar el óptimo, pero no fue suficiente. Entonces, mi invitación es que, por ejemplo, puedan separar este problema utilizando evidentemente este simulador. Pero adicionalmente, algo muy importante es que puedan desarrollar ustedes este pequeño quiz. ¿Listo? Entonces este quiz está asociado a este código. Este código va a ser el código del quiz. Entonces ustedes van a tener ahí que resolver ese pequeño quiz. Entonces, no siendo más, chicos, espero podamos encontrarnos ya en la presencialidad nuevamente. Hasta pronto.